que nos lleva en el sentido de santidad, pero también nos llevan las parábolas. Yo no dije voy a escoger estas parábolas, ¿verdad? Sino que buscamos un orden y podemos darnos cuenta que las parábolas están hablando cada día acerca de la cuestión interior, ¿verdad? Pero hablan también del servicio en la iglesia y del servicio que yo doy, el fruto que yo doy. Entonces habla de tres cosas: el fruto personal, que es la vida en santidad, uno. Número dos, habla de el servicio en la congregación, ¿verdad? Y número tres, habla de las cuestiones interiores, ¿no? Del fruto interior que yo voy dando, del fruto que doy en mi casa, en mi familia, ¿no? Y con las personas. Y por último habla del evangelismo, ¿no? También del trabajo dentro de la congregación, del trabajo, vamos a decirlo así, no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero la voy a utilizar, el sentido en el sentido religioso, del trabajo religioso, ¿no? El evangelismo. Por si hoy veo algunas personas nuevas, ¿verdad? Y bueno, pues les damos la bienvenida, ¿verdad? Ya saben quiénes son y bueno, pues les pido a Dios un aplauso por la vida de ellos que están aquí, que Dios permite que las personas vengan a este lugar. Bienvenidos y siéntanse como en su casa. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Esta parábola, en algún momento mi mamá decía que éramos como mi hermano y yo. Claro, yo era el obediente, ¿eh? No se ría, ¿por qué no puedo ser obediente? ¿Ya ven? No es cierto. Sí, la parábola era un poquito parecida. Cuando la leímos en la escritura, nos empezamos a dar cuenta que sí era cierto un poco, ¿no? Porque bueno, la parábola hace énfasis en dos personas, ¿no? En caracteres diferentes. Aunque observen, aunque nosotros como hijos fuimos formados por el mismo padre, la misma madre, las mismas circunstancias, ¿no? Alrededor prácticamente, los dos teníamos respuestas diferentes, ¿verdad? Éramos personas diferentes, ¿no? Y a veces en estos temas es un poquito el asunto de, yo toco este asunto en los hijos de los pastores, ¿no? Y yo tengo hijos también, ¿no? Y a veces en las iglesias son vistos, ¿no? Pero a veces bajo una cuestión humana y no una cuestión doctrinal, ¿no? Sabemos que el ser hijo de pastor, pues no es ser nacido de nuevo, ¿verdad? Un hijo de pastor a veces pueden ser que anden en lo contrario de lo que los papás enseñan, ¿no? Sin embargo, que como padres tenemos que tener el compromiso, ¿no? Nosotros no podemos provocar el nuevo nacimiento, sin embargo podemos crear el ambiente, ¿no? En la palabra, en el ejemplo, ¿no? Para que ellos puedan tener respuestas correctas a Dios, ¿no? Que ellos no vean un mal ejemplo en nosotros, pero sin embargo podemos ver como en esta parábola cómo es que los hijos se comportan de diferente manera, aun que el padre no sea y ni los haya llevado en ese sentido, ¿no? No sé cuántas veces les han dicho a ustedes como hijos o como padres, le han dicho también a sus hijos, pues yo nunca te he enseñado esto, ¿no? O se han preguntado entre esposos, ¿no? ¿De dónde aprendió esto, no? Si nunca hemos sido así. De repente sale un hijo envidioso, ¿no? Y dice, bueno, siempre le hemos enseñado a compartir, ¿no? O luego en algunos casos al revés, ¿no? Todo lo contrario, decimos, no digas mentiras, y los primeros que dicen mentiras somos nosotros mismos, ¿no? Entonces hay muchas cosas contradictorias, sin embargo, bueno, la parábola nos va explicando algunas cosas, ¿no? Y quiero tomarlo como una introducción, sin embargo, quiero que primero leamos la parte de la parábola y vámonos un poquito al libro de Mateo 21. Gracias, Luis. Al libro de Mateo 21, perdón. Versículo 28, 32. Mateo, se equivocaron por acá, creo. Mateo 21. ¿28? Ok. Dice, parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Dice, acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Dice, respondiendo él le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. 30. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor,
voy y no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ok, esa es la parábola que vamos a tratar. Sin embargo, tenemos que entender un poquito algunas otras cosas de la parábola, porque es que la parábola llega a este término, y para poder entender un poco por qué es que llega a decir esta palabra, la parábola la dice Jesús, y bueno, está muy claro, se la dice a los ¿quién? A los fariseos en este caso, ¿no? Pero ¿por qué es que llega ahí? Hay que ir un poco al contexto anterior del capítulo. Vámonos al capítulo número 21, pero el número 1. Y solamente voy a leer un poco los títulos. En el 21, capítulo Mateo 21, 1, dice la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Entonces ya para esto, en la entrada triunfal, estaba yo leyendo un poco y dice que algunos escatólogos muestran, algunos estudiosos de la palabra, muestran que el que venía, va Jesús y va a entrar en un pollino, sí saben, ¿no? Esa parte, ¿no? Y va a entrar en un pollino, pero se dice, aunque bueno, no lo marca la escritura así, pero se dice que en esa entrada triunfal pues había muchos contextos, ¿no? Venía ya de hacer milagros, ¿no? Venía de resucitar a Lázaro. Es más, se dice, no está comprobado, pero se menciona en algunos que el pollino venía siendo jalado por Lázaro, ¿no? Y bueno, imagínense, al que había resucitado va por enfrente, ¿no? ¿Cómo había manera de negarlo, no? Los milagros, la gente murmuraba de él y decían que hacía milagros, sanidades, ¿no? O sea, que hacía una inmensidad de cosas y que aparte era un salvador, ¿no? Y nos iba a salvar. Entonces imagínense todo lo que se hablaba en ese contexto. Y bueno, ¿quién creen que lo escuchaba? Los fariseos. Entonces era una revolución eso. De hecho habla de la entrada triunfal y bueno, pues es recibido, ustedes saben, entra el pueblo y bueno, pues es recibido como un rey, ¿no? Entonces, pues la gente hace un alboroto y demás, y obviamente a ellos les gustaba o no. No, porque lo que él anunciaba era algo que confrontaba mucho a los fariseos, sobre todo. Por eso es que es dirigida a ellos al final, ¿no? Pero bueno, después habla acerca de la purificación del templo, ¿no? En el versículo número 12, y ahí habla acerca de que, bueno, él llega ahí al templo y en el templo está lleno de ¿qué? De negocios y de vendimias, ¿no? Nosotros hemos entendido como iglesia que eso no tiene cabida dentro de la congregación. Si se dan cuenta, llega Jesús, hay una serie de negocios que hay ahí. Se supone que en ese entonces, así muy rápidamente les comento, llegaban de muy lejos a esos lugares, a esos templos, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios, pero tenían que traer ¿qué? Pues sus ofrendas, ¿no? Sus sacrificios en este caso, pero como venían de muy lejos, mejor traían ¿qué? Dinero. Y los del templo, los fariseos, entonces como no había que sacrificar, entonces ¿qué es lo que hacían? Tenían vendimias ellos, ¿no? Entonces ya vendían ahí el cabrito, el borreguito, la vaca, o sea, lo que tenían que ofrendar ya lo tenían ahí para venderlo. Pero entonces ya le habían tomado más importancia ¿a qué? A las vendimias y al dinero, porque ellos ya ganaban dinero ahí, entonces se había puesto, ¿no? Entonces hoy podemos ver cómo hoy el ser humano, a través del no estudio de la escritura, hoy vuelve a repetir en las congregaciones las mismas cuestiones, ¿no? Donde la cuestión espiritual pasa a un segundo término y las cuestiones de la economía, de ganar dinero para la obra del templo, pasa en primer lugar, ¿no? Ahora, tenemos que entender que, bueno, esto se siguió practicando en el catolicismo y podemos ver que hoy muchos templos importantes para los católicos han sido construidos en base a pago de indulgencias, ¿no? Y hoy lo sabemos todos, pero bueno, podemos juzgarlos a ellos, pero hoy no estamos libres de ¿qué? De cometer el mismo error, ¿no? Así es que tenemos que cuidar de cómo andemos en cada momento, ¿no? Y entonces viene la purificación del templo ahí, ¿no? Y dice en el versículo, después de que sucede todo, en el versículo número 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ¿qué? De ladrones. ¿Por qué? Porque pues ya era un robo, costaban tanto, pero ellos ya le subían más el precio, ¿no? A lo que iban a sacrificar, pero ¿a dónde iban a comprar si ya nada más era ahí? Y venir con el animalito desde lejos pues era muy pesado, ¿no? Pues traían su dinero y ahí lo compraban al precio que ¿qué? Que los sacerdotes querían.
Y si triplicaba o cuatriplicaba, pues a pagar por eso, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí podemos ver que, bueno, también aquí casa de oración, de ahí es donde sale el nombre, ¿verdad? Acerca que se lo da el pastor Chuy Olivares y bueno, ahí es donde inicia el nombre de casa de oración, ¿no? En tratar de enseñar la sana doctrina, las sanas palabras y apegarnos lo más posible a la escritura, ¿no? Y bueno, seguimos en el versículo número 18 y dice maldición de la higuera estéril, ¿no? Y da una enseñanza acerca de que lo estéril que va a morir, ¿no? Así de manera general, ¿no? Y obviamente pues todas esas enseñanzas pues vienen hablando fuerte, ¿no? A nuestras vidas de que nosotros no podemos llevar una vida ¿qué? Estéril en el evangelio. Por decir, las personas que vienen, ¿no? Y es confrontativa la palabra el día domingo que decía el pastor Raúl, ay, es que se me quedan viendo como que me quieren golpear. Miren, les voy a decir, vean la actitud fariseica. ¿Cuál era la actitud fariseica? ¿De querer golpear a quién? A Jesús. Hoy nosotros no somos Jesús, pero nosotros lanzamos la palabra. Y a veces la actitud que yo asuma, fíjate, a veces se ve que es así como que hacia nosotros, ¿no? Pero en realidad es la palabra de Dios que nos está golpeando. Pero miren, sean reales. Tenemos que ser reales. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos en nuestras vidas? ¿Cómo queremos vivir el evangelio? Un evangelio de cada, decía el pastor Raúl, mesiánico, venir cada mes. ¿Esa es una actitud fariseica o cristiana? Pregunto. Fariseica. ¿Y de verdad? Ahora, voy a venir los domingos a sentarme aquí, no a aprender nada de la escritura, no venir a las clases. Esa es una actitud fariseica, amigos. Ahora, ¿es confrontativa la palabra? Sí, yo sé. No tengo nadie con ninguno de ustedes. Pero sin embargo tenemos que ver la realidad y es lo que él estaba haciendo. Cada uno de estos puntos, si se dan cuenta, cuando enseñó de la higuera, ¿qué les enseñó? Que había esterilidad y en alguien que hay esterilidad, ¿qué? Se seca en la vida espiritual. ¿Y que para qué sirve algo seco? Para nada. ¿Para qué sirve un árbol seco? Para leña, para el fuego. Eso representa que solamente va directo hacia ¿dónde? Al infierno. Ahora, muchos podemos decir y pensar, entonces por obras lo vamos a hacer. No, fíjense, es algo importante que tengo que entender, que los fariseos no entendían esta parte. Los fariseos lo que ellos, y a veces nuestra actitud, lo que quiere entender son cosas para justificarnos nosotros mismos. Si somos hijos de Dios, observen, si somos hijos de Dios, por consecuencia asumimos una nueva naturaleza. ¿Y qué es lo que va a explicar la parábola? Asumo una naturaleza ¿de quién? De hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios por naturaleza, ¿de quién quiero aprender? ¿Qué voz quiero oír? La de mi Padre. Es un anhelo en mí oír la voz de mi Padre. Yo por decir, luego Abdías se levanta y ¿qué creen que lo primero que hace cuando se levanta de su recámara? ¿A quién creen que busca? A sus padres. Y dice, ya los extrañaba. Fíjense, es lo primero que hace levantándose, de manera natural. Pero les aseguro que si no fuéramos sus padres, no se levantaría y nos diría que nos extraña. Me dice, papá, te extraño, lo acabo de ver apenas. Y le digo, yo también te extraño mucho, ¿no? Y yo me doy cuenta y Dios me enseña a través de él que su naturaleza de hijo le hace buscar al Padre. Pero cuando yo no soy hijo, si él no fuera mi hijo, ¿me buscaría? Ahora, ¿por qué no va y busca al vecino? Ahora pregunto a ustedes, si su naturaleza los domingos los lleva a hacer lo que ustedes quieran y pónganme el pretexto que quieran, pero eso habla, ¿sí?, de su no naturaleza. Y tenemos que ser reales. La palabra, si yo agarro el domingo me voy a trabajar, o el domingo me voy a jugar, o el domingo me voy a pasear, en lugar de buscar lo que a mi Padre le interesa, entonces habla de la poca naturaleza que yo tengo. Podemos decir que está muy exagerado el asunto. ¿Qué creen que pensaban los fariseos? ¿Que estaba exagerando Jesús, sí o no? Sí pensaban eso. Y si tú piensas eso, ¿qué crees? Es tu actitud fariseica totalmente. Ahora, muchas veces ustedes pueden pensar en algún momento que nosotros, bueno, porque usted ha querido. No, yo también he decidido. También hoy, si yo no hubiera decidido, hoy tendría otra importancia en mi vida. Pero yo decidí. El problema es que muchos no se deciden. Y muchas iglesias comparten otra palabra, comparten otra doctrina, apapachando a los congregantes. Por eso es que hay una predicación que se llama, búsquenla en internet, se llama Iglesias al gusto del cliente, ¿no? O sea, acomodémosle ahí, pues si faltas, no hay problema. Y si no estudias, pues no hay problema, no todos van a ser pastores. Eso no dice que los pastores solo tengan que estudiar.
Hay muchas cosas donde uno no logra entender. Entonces los fariseos fueron confrontados, así como ustedes en la iglesia, ¿no? Se les habla, se les dice, ellos también se les habló. Jesús era la palabra viviente, ¿no? Dice el libro de Juan, ¿no? Y iba y confrontaba y hablaba, ¿no? Entonces podemos ver que pasaba y decía ahí que era casa de oración y que será llamada, y que él quería pues hacer lo correcto dentro de la congregación de la iglesia, ¿no? Ahí todavía eran sinagogas, aún todavía hablaba del Antiguo Testamento, ¿no? Todavía no era constituida la iglesia. Luego seguimos hasta el 18 y dice maldición de la higuera, ¿no? Que era donde platicábamos, que hablaba de la vida, ¿no? De cómo algo estéril, ¿qué tiene que hacer? Se seca. Nuestra vida espiritual, ¿qué sucede sin conocimiento? ¿Cómo vivo una vida qué? Seca espiritual. A veces vengo, a veces no vengo, medio leo la Biblia, ni la leo, solamente el domingo que vengo, y eso si la traigo, si no la traigo, pues peor, ¿no? Y entonces vivo una vida total estéril. Ahí estaba la higuera, se supone que daba fruto, sí, pero no daba. Tenía hojas de higuera, sí, pero de nada servía si no daba fruto. Entonces ocupaba un lugar, sí, pero tarde o temprano esa higuera, ¿para qué servía? Para nada. Nuestra vida espiritual también la comenta en esa parte de la escritura, donde entonces nuestra vida espiritual también simboliza una higuera. ¿De qué sirve ahí? Aunque tengas oídos, pero no oyen. Tienen ojos y no ven. Las higueras tienen hojas, pero no dan fruto. Tienen raíces, pero de nada funciona, de nada sirve. ¿Qué es lo que hemos adquirido? Nos hemos cambiado de una religión a otra. Y lo peor es que allá donde estábamos en la otra, pues nadie nos decía nada. Yo recuerdo que llegaba los domingos, me sentaba, agarraba mi pecado otra vez, me lo volvía a echar, regresaba, me sentía culpable, dejaba de ir 1 mes, 2 meses, los 15 años iba, y a veces cuando iba a los 15 años me sentaba afuera mejor, ¿no? Con los varones, las mujeres entraban, o sea, era más relax. Aquí vienes y eres confrontado. Una persona que no es hijo de Dios te pone furioso, está confrontado con la palabra de Dios, y le resulta incómodo, ni vive una vida cristiana, fíjense, ni se va al mundo. Y así, eso es lo que le pasaba a los fariseos. ¿Eran nacidos de nuevo? ¿Por qué se enojaban? Si la palabra dice que es dulce, ¿sí o no dice? Y dice que es eficaz para nuestras vidas, también. Observen. Pero ¿cómo la veían ellos? Nada dulce, era amarga. Y en lugar de verla eficaz, la veían como un arma hacia ellos que los atacaba. Aunque la palabra habla de un arma, pero para hacer un bien en la vida del ser humano. Y bueno, entendemos el contexto, siguen comentando ahí. Luego habla de la autoridad de Jesús, ¿no? Y ahí cuando habla de la autoridad, pues obviamente están hablando del bautismo de Juan, y están hablando de algunas cuestiones de autoridad. Obviamente, ¿por qué hablan de autoridad? Porque ellos no reconocían la autoridad de ¿quién? Del mismo Jesús. Y a veces nos pasa así en nuestras vidas. Fíjense, ¿por qué peleamos en nuestras sillas? ¿Por qué peleamos? Porque a veces hay disgustos, ¿no? O hay contiendas entre nosotros mismos con la palabra, porque no nos sujetamos. Alguien que vive sujeto a la palabra de Dios, les voy a decir, no pelea con la palabra de Dios. Tus hijos cuando viven sujetos a ti, y observen, porque hay hijos que se sujetan y hay hijos que no. Pero cuando a nuestros hijos les damos una orden y aún en contra de su voluntad la hacen con una buena actitud, te das cuenta cómo se sujetan, ¿no? O hay hijos que a lo mejor van hasta un poquito así como molestos, ¿no? Pero mejor callan ante los padres, van y obedecen, ¿no? Y por dentro a lo mejor dicen, ay Señor, no puedo, yo no sé qué me pasa, pero todavía aún están cediendo su voluntad a la obediencia. Pero hay hijos que no, ponen mala cara, ¿verdad? Una mala actitud, y lo único que confirman cada día es su desobediencia. Hoy podemos estar aquí sentados en las sillas, fíjense, y tener un problema entre nosotros, ¿sí? Y no arreglarlo. A eso se le llama hipócritas. Y la Biblia nos lo ha enseñado por mucho tiempo y no lo hemos querido entender. Seguimos siendo gente hipócrita cuando sabemos que los hipócritas ¿a dónde van a ir? Al infierno. Estoy en un paso, pero prefiero ser un hipócrita que ir y arreglar la situación con una persona. Entonces la verdad es de que estamos dormidos en el cerebro. Sabemos que no es lo correcto, pero sin embargo vamos en el camino incorrecto, ¿no? Y bueno, sigue hablando, confrontando de la autoridad, confrontando de la sequedad que hay en la vida espiritual, confrontando de la manipulación que hacen en el templo, las vendimias, el pecado que hay. Los termina confrontando y barriendo, ¿no? Y entonces dice, les voy a contar una historia, les dice Jesús, ¿no? Y les voy a hablar de 2 hijos, dice, ¿no? ¿Sí o no? Entonces termina todo en la parábola.
Si te das cuenta, ahorita vamos a ver por qué es que comentan las parábolas. Y bueno, ya leímos la parábola, pero quiero que vayamos ahora a Mateo 13:34, por favor. Tenemos que ver un poquito el contexto para ver por qué es que la contó. Entonces, ¿por qué se las contó? ¿Porque estaban bien obedientes y bien contentos? ¿O porque estaban desobedeciendo y querían matarle? ¿Sí o no? Entonces dijo, pues estos cuates no agarran la onda. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 13:34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas. ¿A quién? A la gente. Y sin parábolas no les hablaba. O sea que siempre les hablaba ¿con qué? Con parábolas. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, hablaré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿no? Entonces quiere decir que las parábolas tenían un propósito, ¿era qué? Enseñar a las personas, ¿verdad? Así es que yo te voy a decir una cosa, el propósito en este caso era enseñar a quienes, a los fariseos y en este caso a los de la iglesia. Fíjense, hoy en día si la traemos a la enseñanza a la iglesia, es a los fariseos ¿de quién? De la iglesia. Así es. O sea que cada uno de nosotros sabemos nuestra condición y la realidad es que sí. Los que hemos tomado actitud fariseica, hoy la palabra es especialmente para ustedes y no porque yo la haya buscado, sino porque esto lo enseñó desde hace mucho tiempo. Y no nada más Jesús vino y lo enseñó, sino porque ya estaba profetizado, también dice, ¿sí o no? Y también, ¿no? O sea, no fue de idea de Jesús decir, pues ahorita aquí me voy a aventar a Luis y yo ya vi y le voy a dar. No, no hizo eso Jesús, ni yo tampoco. El profeta ya lo había dicho que así había un hombre que iba a enseñar, ¿sí o no? Y también hoy nos pide a nosotros bajo las sanas doctrinas que perfilemos bien la palabra, ¿verdad? Y que hoy enseñemos también por parábolas y que enseñemos la correcta interpretación de la parábola, pero que seamos reales y rectos hacia quién va dirigida. Si se dan cuenta, aquí hay varios personajes. Uno primero es, él dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, o sea, si era el que estaba hablando, era el padre, ¿no? Era Dios. Luego había 2 hijos, luego hablaba de una viña, ¿sí o no? Y luego hablaba de otros personajes y hablaba acá más adelante, fíjense. Hablaba y dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Entonces se refería a los fariseos, a los sacerdotes y escribas, eran esos personajes a los que les estaba hablando, pero también mostraba otro personaje, los publicanos y las rameras, fíjense. Los publicanos eran aquellos que no eran judíos y las rameras, ¿quiénes eran? Las prostitutas. Fíjense la comparación, ¿no? Entonces tenemos que entender hacia quién. Entonces ya vimos los personajes, ya vimos por qué es que les está diciendo así, porque estos cuates querían debatir con sus argumentos de qué eran, cómo eran las cosas y tenían más leyes humanas que cuestiones doctrinales en la Biblia, ¿no? Y bueno, vamos a empezar y quiero que vayamos un poquito, ahí mismo vamos a leer la autoridad de Jesús. Dice Mateo 21:23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Fíjense, esa es una de las cosas y una de las actitudes que ellos tenían. Siempre tratas de debatir aquello que aún en la palabra está. Es una actitud fariseica, ¿no? Por decir una actitud podría ser, ¿y por qué se tarda tanto la prédica? ¿No? ¿Sí o no? Yo te pregunto, yo a veces me pregunto, y los que han ido con nosotros a Casa de Oración Ciudad de México, cuando vamos y nos mandan a llamar principalmente a los pastores, aunque la iglesia es invitada, no dura 2 horas, amigos. Los que han ido nos habemos aventado hasta 6 horas escuchando conferencias. Y yo te voy a decir, yo no sé, allá al pastor también pregúntenle, pero para mí es una delicia estar escuchando eso. Para mí, ¿por qué creen? ¿Porque soy del diablo o porque soy hijo? Los hijos del diablo, ¿qué quieren oír? Pues la voz del diablo. ¿Y los de los hijos de Dios? Pues la voz de Dios. Yo me levanto, en la mañana por sí me levanté, y ¿saben qué? Puse mi prédica en Casa de Oración. Y ya me levanto, me baño y la llevo al... O sea, para muchos podrían pensar y decir, ay, oye, pues no le harta. Yo te podría decir que a mí no.
porque tengo mis convicciones claras, firmes. Pero cuando no tengo mis convicciones claras, firmes, bueno, pues me aviento unas del mundo, ¿no? Me aviento esto y luego ya los domingos me vuelvo espiritual. ¿Qué hacían los fariseos? En el templo, ¿cómo eran? Muy espirituales, pero afuera, ay, Dios mío, ¿no? ¿Sí o no? Les decía, sepulcros blanqueados. O sea, por fuera muy santos, ¿no? Hoy los veo todos muy santos, pero hay sepulcros blanqueados aquí. ¿Cómo te das cuenta? Pues la vida, Dios te está mostrando, Dios. Cuando les decía eso, ¿molestaba o no? Cuando yo digo aquí hay sepulcros blanqueados que hacen lo que quieren, pues también molesta y cala. Pero así es, y nos debemos de atrever a hacer eso. Mucha gente abandona las congregaciones de casa de oración, ¿saben por qué? Porque son congregaciones que confrontan la vida espiritual, o sea, te dicen, no, defínete ya. Si no, ¿qué haces aquí calentando lugares? Ahora, la primera no es decirte, vete, no, la primera es decir, afiánzate, reflexiona, recapacita. ¿Para qué les mandaba el mensaje en las parábolas Jesús? ¿Para que se fueran al infierno o para que se arrepintieran? Para que se arrepintieran. Y muchas veces nosotros mismos no nos arrepentimos, estamos luchando con nosotros mismos. Ahora, fíjate, puedes ser nacido de nuevo y tener una actitud fariseica. Y de eso habla la palabra el día de hoy. Y bueno, podemos darnos cuenta aquí que entonces decía, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Que estaban cuestionando a Jesús, sí o no? Ahora, ¿ellos sabían que era hijo de Dios? Sí, lo sabían. ¿Cuántos de ustedes no saben que lo que estamos predicando hoy es palabra de Dios? Lo saben, pero no quieren y no lo quieren entender. Y dice más adelante, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, dice, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, esa es la pregunta que les iba a hacer. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos, dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. O sea, era muy sencillo, con su misma pregunta los estaba confrontando. Y yo les voy a decir, y ahora se las voy a hacer a ustedes la pregunta. A ver, vino Juan el Bautista. Ahora, si estos hombres primero decían que Juan el Bautista no era de Dios, ¿sí? Los iban a linchar todo el pueblo, porque iban a negar a Juan el Bautista cuando todo el pueblo sabía que de quién venía Juan el Bautista. De Dios, tómela, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, los tenía atrapados en la pregunta Jesús. Ahora, si decían que sí venía de Dios, entonces les iba a decir Jesús, ¿y entonces por qué no se arrepintieron? ¿No? Lo mismo yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sí creen en Dios? ¿Y por qué no se arrepienten? ¿Por qué muchos no se arrepienten? ¿Por qué muchos tienen la actitud fariseica? ¿Por qué muchos tienen no importarle las cosas de Dios, aunque las oyen, les entra por aquí, les sale por acá? ¿Por qué no? Es la misma situación. O sea, si yo digo ahorita sí creo en Dios, mentiroso. Y si digo no creo en Dios, entonces ¿qué carambas haces aquí? Porque entonces se supone que creían, ¿no? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Si decían que creían en Juan el Bautista, entonces les dice, ¿por qué no se arrepintieron? Y si decían que no, entonces los iban a matar por blasfemos y que andaban diciendo que eran creyentes de Dios y no lo eran. Y así nos pasa a nosotros. Ahora la gente lo ve. No crean que no se ve, sí se ve. Así como ustedes ven, nos ven a nosotros. ¿A poco no nos ven a nosotros? ¿Ustedes no disciernen en mí cosas? Pues yo también, en ustedes igual. Ahora, el problema no es que yo discierna o que ustedes disciernan en mí, no, el problema es que si yo ya discerní, ¿qué posición hago? ¿Voy a hacer una higuera ahí? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Ahora, vamos a seguir ahí adelante, terminamos el número 25, 20, ¿qué? 27, vámonos al 28, vamos a empezar con la parábola, ahora sí. Ya vimos un poquito el contexto, ¿cómo estaban? ¿Estaban enojados o gustosos? ¿Querían su nieve? ¿Querían que les trajeran su nieve? No, pues estaban bien enojados, bien prendidos, bien confrontados, ¿o no? Ahora vean, cuando yo aplico las preguntas hacia ustedes, ¿nos sentimos confrontados o no? Sinceramente sí, ¿no?
Y decimos, ay, Dios, pero no es personal. O sea, es lo que decía el pastor Raúl el domingo, ¿no? Y veía yo no sé qué caras hacía, ¿no? Ya quería yo voltear para ver qué. Pero la verdad no es así. O sea, lo que no entendían es que Jesús quería provocar un bien en ellos, ¿sí o no? Sí. Y es lo que yo hoy debo de entender de parte del pastor Raúl, de parte mía. No queremos hacerles un daño, ni queremos forzarlos a hacer algo que nosotros queramos. No, eso no es nuestro interés. Nuestro interés es enseñar la palabra, pero no podemos bajarle más suavecito, porque así no fue enseñada. Fue enseñada, decían, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Así, de ese nivel era, ahí está como están midiendo el nivel. Entonces, si yo le bajo el nivel, ¿verdad? Y les enseño algo bonito ahí de la parábola, sí lo puedo hacer. Algún día lo hice. ¿Y se oía bien o no, Malio? Sí llena, ¿no? Pero nomás la carne. Ahora, observen. Cuando tú entiendes esto y la palabra se te es compartida, se llena el espíritu. ¿Quién es el que se enoja? La carne. ¿Sí o no? Por decir, a ver, no le des de comer, ¿cómo está la carne? Pues molesta, ¿no? ¿Sí o no? Empieza el dolor de cabeza, todo decaído. ¿Sí o no es cierto? Pero el espíritu, ¿cómo se siente? Y lees la Biblia. ¿Lees la Biblia? ¿La carne le gusta? No. Le empieza a dar, ¿no? Qué flojera levantarme temprano. Observen cómo es que es la carne. Pero el espíritu busca. Yo te voy a decir, de todos los que somos hijos nacidos de Dios, nuestro espíritu busca a Dios. De alguna manera hemos sido defraudados espiritualmente por malas doctrinas, por falsas enseñanzas. Hemos tenido una serie de cosas que hemos visto, malos testimonios, 1000 cosas que nos han pasado, ¿sí? Pero nuestro espíritu quiere buscar ¿a quién? A Dios. Pero si le damos más a la carne, pues la carne va a querer más, ¿no? Dice aquí, Mateo 21-28, dice, pero ¿qué os parece? ¿No? O sea, ya le está diciendo Jesús, ¿qué les parece todo lo que ha pasado? No, pues aquellos estaban, ¿cómo creen que les parecía? Pues como para lincharlo, ¿no? Y dice, un hombre tenía 2 hijos, dice, ¿no? Y acercándose al primero le dijo, dice, y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le dijo? ¿Ve hoy? ¿Hoy o cuándo? Hoy, ¿verdad? Permítanme tantito. Dice, ve hoy a trabajar a mi viña. Luego dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Los hijos, dice, los 2 eran hijos del mismo padre. Hay favores y beneficios que se reciben por igual de él, como hay obligaciones bajo las cuales se está de igual modo con respecto a él. Sin embargo, en iguales circunstancias, qué grande es la diferencia de carácter en los seres humanos. Quiere decir que 2 hijos con los mismos derechos, ¿sí o no? ¿Sí? Como hijos de Dios tenemos los mismos derechos, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, el problema no son los derechos, el problema es mi malformación de carácter. ¿Se han dado cuenta cómo hay hijos que, aún formados en la misma familia, tienen caracteres diferentes? Y dices, no, pues ¿quién le enseñó? Es bien enojón. Nosotros no somos enojones. O dices, mira, este ratero, ¿quién le enseñó? O este es drogadicto, yo no le enseñé, nadie se droga. O sea, muchas cuestiones que vienen derivadas del carácter. Lo que está diciendo aquí en esta parte es mostrándonos cómo los hijos pueden tener respuestas diferentes a la vida. Ahora, ¿Dios era el mismo hoy y siempre? Dice la Biblia que hoy y siempre es el mismo. El problema no era el hijo, era Dios. El problema era la diferencia de ¿qué? En los caracteres de los hijos, ¿no? Y dice más adelante, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ¿qué? Ve hoy. Fíjense, le está invitando a trabajar a la viña, pero le está diciendo que cuando vaya, hoy. Fíjate, esta es una reflexión que debemos de hacer. Todos los que no hemos entendido aún la palabra, todos estos domingos, ¿verdad? Todas las enseñanzas en la oración, si es que has leído y has estudiado la Biblia, si no has entendido, hoy te dice, y le dice, hijo, acercándose al primero le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Cuándo quiere que empieces a trabajar en la viña del Señor? Hoy. No te está diciendo, ay, mañana, a ver si puedo, a ver si no, te está pidiendo hoy. Y no te lo estoy pidiendo yo, te lo está pidiendo Dios. Finalmente, el juicio
es independiente. La vida cristiana, los galardones y los talentos son independientes. Ahora, fíjense, podemos pensar, oiga, entonces, si yo hoy decido servir en la iglesia, ¿ya me voy a salvar? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay una secuencia de manera inteligente en la Biblia. Observen, mira, yo no conozco de Dios, no soy hijo, ¿sí? En el momento que yo nazco de nuevo a través del confrontamiento de la palabra y hay un arrepentimiento genuino en mí, en ese momento nazco en una nueva persona interiormente. Sigo siendo el mismo, ¿verdad? Lo que explicaba Nicodemo, pero hubo un cambio interior en mí, que ahora estoy dispuesto a oír la palabra de Dios. Esa es una característica, observen, ¿sí? Pero ahora ya estoy dispuesto a servirle a Dios. ¿Ya vieron? O sea, ¿qué quiere decir? Que servir a Dios es una consecuencia de mi identidad. Es como un gato, primero maulla más bien porque es gato, o primero anda investigando a ver qué cosa es. De manera natural, ¿qué? Maulla. Ahora, un hijo de Dios, fíjense, si de verdad son hijos de Dios, de verdad son hijos de Dios, lo primero, la naturaleza es que quieren oír la voz de su padre. Y la segunda es que quieren servir a la iglesia. Esta parábola habla de eso, de servir, y habla en tres aspectos que lo vamos a ver. Entonces, de manera natural, ¿a mí me tienen que andar jalando para servir? No, sino de manera natural, yo busco servir en la iglesia, ¿sí? Ahora, si yo no sirvo, ¿qué sucede? Pues muy sencillo. La iglesia, la escritura habla de galardones, ¿no? Y de niveles, ¿sí? Ahora, habla de dos cosas. Una, de que eres ignorante y no entiendes esta parte y que piensas que por servir vas a ir al cielo. Eso habla de tu doctrina chueca, ¿no? Esa es una manera que puedes entender. O dos, que no seas hijo de Dios. Dice, fíjense, Jesús vino aquí y dijo, yo he venido ¿a qué? A servir, no a ser servido. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Ser un rey que se siente en un trono y que le sirvan. ¿Con esa naturaleza llegó aquí? Ahora pregunto, el que viene y se sienta ahí todos los domingos y no hace nada, ¿qué naturaleza tiene? Pues esa de ese rey que se sienta ahí, sírvanme, ¿no? ¿Sí estamos? Ahora, cuando yo entiendo esa naturaleza que tengo, entonces automáticamente sirvo. Ahora, Dios hace un llamado a través de la parábola y dice, y le dijo, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. ¿A quién le se refiere? ¿Al mundo o al hijo? Dice, hijo, no está hablando a otro de la guerra. Yo no puedo ir a llamarle, oiga, usted venga, mire, inclúyase acá al ministerio de la alabanza, ¿sí? ¿Sí es así o no? No, no es hijo. Ahora, se le hace un llamado ¿a quién? A los hijos. Ahora, quien no es hijo no va a responder al llamado. Ahora, pretextos, pues dentro de 15 días vemos la parábola de los pretextos, la vamos a ver. Sí saben cuál es, ¿verdad? Donde dice, pero es que tenía que ir a cuidar mis yuntas, pero es que me acabo de casar, pero es que mi chamba, pero ¿sí o no? Ahora, el asunto no es otra cosa, miren, cuando vemos las parábolas es esto, es que tú te des cuenta, si hoy llegara Dios, ¿en qué condición te encuentra? Claro, como vemos que pasan los días y los días, muchos creemos que no viene. Ahora, los que creemos que no viene, ¿creemos en la palabra de Dios o no? Pues no. Y los que creemos en que sí viene, estamos prestos a entender lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que darnos cuenta de nuestra condición. Es mejor para que el día que tú llegues, ¿sabes por qué tenemos que predicarlo? Para que el día que venga el Señor, tú no tengas pretexto de decir que tú nunca entendiste nada, que tú no sabías nada. Se te dijo, aunque fueron negligentes algunos, ¿no? Pero sin embargo hoy, mañana van a vivir. ¿Quién sabe si mañana va a vivir? ¿Dentro de un mes, un año? No. Pero hoy está hablando de Dios, ¿va? Muchos decimos, es que la misericordia de Dios, observen. Muchos van a querer ver la misericordia de Dios el día que venga. Y el día que tu destino, porque el destino tú lo vas a forjar. Si vas al infierno, ¿cuántos van a decir, ay, ¿dónde está la misericordia de Dios? Pero la misericordia de Dios es cuando es hoy, porque no sabes cuánto vas a vivir. Así es que yo te voy a decir, ¿hoy tiene misericordia Dios de ti, sí o no? Sí. Ahora, no es fácil, no es sencillo, ¿eh? Para mí no fue sencillo, ni es sencillo. Ayer que yo estaba todavía terminando de estudiar algunas cosas, dije, y cuando Dios me demande dejar todo,
Y fíjense lo que vino a la mente. Fíjense nada más lo que llega a mi mente. Y dice, ¿y qué tal si no resulta? Y fracaso como pastor, ¿de qué voy a vivir? Y ya viejo, grande. No, mejor me voy a buscar algo que me garantice eso. ¿Sí me entienden? O sea, no crean que nada más es ustedes. O sea, el decir, bueno, entonces voy a poner primero lo de Dios y luego todo lo demás. ¿A poco es sencillo? No es sencillo. Algunos que tengan que dejar algún tiempo de trabajar y dedicarse a las cosas de Dios, ¿qué creen? ¿A poco es fácil? No es fácil. Y nos está confrontando Dios cada día, ¿sí o no? Y algunos estamos dando la vuelta ahí, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y se vuelven a dar la vuelta para acá y ya no sabemos qué hacer. Ahora, ¿ya vieron que no nada más les pasa a ustedes? A mí también me pasa. Claro, si yo me mido así, yo nunca falto a la oración. Yo nunca falto a los domingos. Sí, pero a mí no me está hablando en ese sentido. A mí me está hablando en otro sentido y en un nivel más demandante. ¿Estamos de acuerdo? A ustedes en su nivel. El que no está yendo viniendo todos los domingos, ¿qué le está diciendo? Pues, y el que no está sirviendo, que sirva. Y el que no está evangelizando, ¿qué? Que evangelice la palabra. Porque eso habla también la Escritura. No nada más se refiere a servir en limpiar una silla, en cantar. No, el servir también es ir a ¿qué? A predicar el evangelio. Pregúntate si estás sirviendo y en esta semana estás predicando el evangelio. Y el correcto del evangelio. Y si no lo estás haciendo, entonces estamos mal también, ¿no? No nada más es servir dentro de la congregación, sino estás sirviendo en la viña del Señor. ¿En la iglesia de quién es? Pues del Señor, no es nuestra. Entonces dice aquí, ve hoy, fíjense lo que dice el comentarista. Dice, el llamamiento del evangelio para trabajar en su viña requiere obediencia pronta. Hijo, ve a trabajar hoy. Eso es lo que quiere, que el hijo sea obediente ¿cuándo? Hoy, no cuando quiera. ¿A cuántos de ustedes como padres les gusta que sus hijos les obedezcan cuando quieran? ¿Cómo se siente, Alexa, que tu hijo o tu hija te obedezca cuando él quiera? ¿Se siente bien? ¿Sí se siente bonito que te obedezca cuando ella quiera? Que le digas, a ver, haz la tarea, al rato, mamá, a ver si la hago. ¿Sí o no? ¿Cómo se siente, hermano, cuando no obedece? Muy mal, ¿no? ¿Cómo se siente Dios? Pregunto. No, Dios no tiene sentimientos. Él se siente bien siempre. ¿Se entristece el espíritu, dice la palabra, sí o no? Ahora pregunta, ¿cuántas de nuestras actitudes entristecen el espíritu de Dios? Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿En qué posición está una persona que entristece toda su vida al espíritu de Dios? Ahí está el mundo. ¿Creen que Dios está a gusto con lo que está sucediendo? Pero está triste no porque no le obedezcan, sino porque la condición y el camino hacia dónde van es hacia dónde, hacia el infierno. Y cuando tú y yo, fíjate, tomamos actitudes de ese tipo, estamos dando más frutos de hijos del diablo que de Dios. Y es donde tenemos que reflexionar, ¿qué es lo que está pidiendo? Y él dice, quiero que sirvas hoy, quiero que hoy, el día de hoy, trabajes en mi viña. 29, respondió él y dijo, ¿no qué? No quiero. Ok, vamos a ver, le está pidiendo él que trabaje. Observen, dice, esto es lo que nos dice el comentarista hoy a nosotros. Dice, eres un viñador acreditado. ¿Por qué eres acreditado? Porque eres ¿qué? Hijo de Dios. Eso te hace acreditado para servir en la viña. Provechoso y placentero debe ser el trabajo. No hemos sido enviados al mundo para estarnos de brazos cruzados. Dice, ni se nos ha dado la luz del día para estar jugando. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. El trabajo es siempre. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en ¿qué? No es en vano. O sea, no es en vano. ¿Por qué? Porque el trabajo hemos sido llamados a trabajar. ¿Sí? Cuando leímos la parábola del Señor de las viñas, nos dimos cuenta que tenían un pago, ¿sí o no? Sí. Y el pago no es la salvación. Él no está, porque entonces serían obras muertas, ¿o no? El que va y evangeliza, ¿qué es lo que hacen los testigos de Jehová? ¿Se han dado cuenta que inmediatamente llegan, les comparten, luego les ponen su falda o su sombrero, su traje y vámonos por las calles? ¿Sí han visto eso? Ok, esa es parte de esas obras muertas. Tú le preguntas a alguno de ellos, ellos no entienden ni qué es la salvación, no entienden nada, muchos de ellos.
A mí me ha tocado atenderlos y no de manera grotesca, platicando para darme cuenta cuál es la condición, ¿no? Y les empiezo a preguntar, ¿y qué creen que me dicen? Déjenme ir a preguntarle a mi líder, déjenme ir a... O sea, estos cuates de lo que anuncian no entienden nada. Solamente les he enseñado que tienen que correr el evangelio. Sí, sí es cierto. Pero a ver, si tú no eres salvo, ¿cómo vas a correr el evangelio? ¿Cómo vas a enunciar las buenas nuevas si ni tú misma sabes ni qué caramba? Ni siquiera estás doctrinado, no tienes doctrina, no tienes nada. ¿Cómo anuncias las buenas nuevas? Ellos son enviados y bueno, hoy no voy a hablar de ellos, ¿no? De la doctrina, pero sí sería bueno que entendieran eso, ¿no? Para que sepan cuál es la diferencia. Pero una de esas características es esa parte, ¿no? Donde creamos que por obras muertas o porque ustedes salgan allá a hacerlo, ya va a funcionar. No es así. Tiene que ser un resultado de mi identidad, de lo que yo soy en Cristo. Si no es así, entonces estoy totalmente perdido doctrinalmente. Y dice Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense, esa es su comida. ¿Cuál tendría que ser nuestra comida? La misma, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿la voluntad de Dios es que nos sirvamos en la congregación unos a otros? ¿Y por qué no la hacen? La voluntad de Dios es que salgamos y anunciemos las verdades del Evangelio y compartamos que hay un Cristo Salvador. Esa es la voluntad. ¿Y lo hacemos? Pregúntate. Yo no sé. Cada quien sabe, hay cosas que he dicho que sí las sé, ¿no? Pero no lo digo en ese sentido, sino que por decir, si hablamos hoy de hemos compartido la palabra de Dios, pregúntense si se la han compartido o le siguen hablando a los mismos. Pero diario debería ser un hábito. ¿Jesús salía diario y compartía a nuevos o siempre tenía los mismos? A nuevos, en el trabajo, en la oficina. Decía una prédica que estaba escuchando, dice, o son de la secreta, decía, ¿no? ¿Cuáles son los de la secreta? Les voy a explicar. Los de la secreta son ellos, los que vienen aquí a la iglesia y aquí son cristianos, ¿va? Pero llegan en su trabajo y allá no, allá se transforman, ¿no? Oye, ¿crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Oye, ¿qué? No dicen nada, ni les comparten el evangelio, ni nada, ¿sí? Van a las fiestas, van con su familia, no saben nada, de hecho no quieren dar esa apariencia. No se portan mal ante ellos, pero tampoco les hablan de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que son de la secreta, ¿no? O sea, no son de Dios, ni son del diablo, sino son de la secreta. Espero que no sean de la secreta ustedes. Pregúntate, ¿ya le hablaste a tu mamá de Dios? ¿A tu papá? ¿A tus hermanos? Si no les has compartido ni a ellos, eres de la secreta. Ahora, a muchos se van a enojar, muchos te van a despreciar, muchos van a decir, ay, no, ella es cristiana, vámonos de aquí, no, yo no, ya se volvió religiosa. Sí, pero no dice que seremos rechazados, que seremos mal vistos. Bueno, entonces no está diciendo Jesús otra cosa. Claro, si te la has llevado de la secreta, pues entonces está todo dar, porque nadie te rechaza, te puedes incluir en las pachangas, aceptando todas las cuestiones que pudieran pasar, oír vulgaridades, hacer todas las cuestiones. Yo no estoy diciendo que seas religioso, ¿eh? Yo estoy muy en contra de esa parte. Pero sin embargo, nos damos cuenta que somos de la secreta. Yo le decía ayer a mi esposa, nos invitaron a una fiesta. Y no era cristiana, era una fiesta del mundo, ¿no? Clientes de mi negocio. Y le decía a mi esposa, pues sí, tenemos que ir, pero tenemos que ir con un ¿qué? Con un propósito de ¿qué? De compartirles la palabra. Claro, no voy a llegar y voy a pedir el micrófono y voy a empezar a predicar. Ya llegó, soy pastor y les voy a predicar. Pues no, amigos. Pero me siento ahí, estoy platicando, ¿verdad? Me van a decir a lo mejor, ¿son del mundo? ¿Creen que sí me van a invitar a una cervecita o no? Sí. Y a lo mejor más cosas, ¿no? Pero pues ya en ese momento yo sabré qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y en el momento que Dios me muestre que le voy a compartir a la persona que está ahí a un lado. Siempre sale en las pláticas el que está quejándose, ¿sí o no? Entonces en el momento ahí es donde yo le voy a compartir. ¿Qué le voy a compartir? ¿Que Dios le va a dar dinero? ¿Que Dios le va a prosperar? ¿Que Dios le va a quitar la tristeza? ¿O que se arrepienta de sus pecados? Claro, en el momento no le voy a decir, raza de víboras, arrepiente. Me van a sacar a pedradas de ahí. Pero sí voy a tener una manera donde el Espíritu Santo me va a hablar en cómo compartirle a la persona, ¿no? Y hacerle ver que su condición es derivada de ¿qué? Pues del pecado, ¿no? Pero si yo no entiendo esa parte, amigos, o sea, si no tengo esa plena convicción de quién soy, tarde o temprano me convertiré en un cristiano de la secreta. Eso ténganlo sin duda, ¿no? Y bueno, pues entonces le decía que a trabajar en la viña, ¿verdad?
Y cuando vemos la palabra viña, y vamos a ver aquí la viña, dice, malas son las excusas, pero las negativas directas son peores. O sea, ¿qué quería decir? Que a veces nos excusamos y son malas, pero las negativas directas, ¿cómo son? Son peores, ¿no? Dice aquí. Dice, y estas son las negativas que el Evangelio halla con frecuencia en muchos. Algunos prefieren la comodidad propia y tienen el corazón tan apegado a sus propias necesidades o a sus propios intereses. O sea, ¿qué sucede? Que cuando el Evangelio somos confrontados a eso, no tenemos comodidad en nuestras vidas. No es lo mismo venir a ensayar 2 veces a la semana aquí en el Ministerio de Alabanza, ¿sí? Tener su estudio, a ellos les mando su estudio en la semana para que haya administración los días jueves. Aparte tienen 2 o 3 horas de ensayo, ¿verdad? Eso no es lo mismo a estar en tu casa sentado y venir el domingo aquí. No es lo mismo los de oración, que se les envían sus citas de oración y las problemáticas que hay de cada quien para poder hacer un estudio y enviarlo al pastor y que el pastor lo revise y si se lo regresa y estar ahí, estar orando por ellos y luego presentarse los días viernes porque no pueden faltar, porque tienen un compromiso con Dios para estar en la oración y orar por las necesidades de la iglesia. ¿No es lo mismo eso a estar no haciendo nada? ¿Sí o no? No es lo mismo tener en algún momento y salir y predicar a las personas, no es lo mismo a estar sentado aquí, venir el domingo, hacer lo que quieras, es muy diferente. Y es lo que habla aquí acerca de la negatividad que tenemos como congregantes, ¿no? Dice, se utilizan compungido, contrito, eso es cuando hablamos acerca de que no queremos servir. Dice, hay un compungido, un contrito y pesaroso para haber cometido una falta o haber hecho una cosa mala, arrepintiendo por haber hecho o dejado de hacer algo. Este le da a su padre un título respetuoso, fíjense, Señor. O sea, el primer hijo le dice Señor o no. No, el primer hijo no le dice Señor, sino le está pidiendo que vaya y trabaje. Dice, respondió el hijo en el 29, no quiero. O sea, ese es directo o anda por las ramas. Ese es directo, dice, no quiero. O sea, esa persona necesita un cambio de mentalidad, no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue, fíjense. ¿Sí o no? En ese momento dice, no quiero, pero ¿qué? Muchos de ustedes a lo mejor no han querido, pero pueden ser como ese hijo y reflexionar y decir que estoy mal, mano, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí se puede o no? Sí es válido decir, no, estoy mal, ¿en qué condición me encuentro? Tal vez me sienta avergonzado hoy, pero ¿qué es mejor, así mantenerse o cambiar? Decir, no, ¿sabes qué está mal? ¿Qué es lo que él hizo? Fíjense, dice, respondió, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, o sea, le dijo que fuera a servir a su viña. ¿Cuándo le dijo también? También le dijo que hoy. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. ¿Cuántos de ustedes también dicen ahorita? Porque ¿a quién le están diciendo? Al Señor, no al pastor. Pueden decir, no, sí, Señor, tiene razón, no, ahorita ya. Ahorita voy y hablo con el pastor Raúl que me ponga ahí en el ministerio de oración, o hablo con el pastor José Luis que me inscriba para aprender un instrumento y yo voy a servirte, Señor, hoy. Pero se termina la predicación, empieza el despido y ¿qué creen? No fue. ¿Sí o no se refleja la vida de la iglesia? Es la vida de la congregación. Digo, Señor, creo que ya nos habías visto acá, ¿no? Igualitos somos, ¿no? Y dice, respondió, no quiero, pero después arrepentido fue. Y bueno, más adelante dice, el otro dice, sí, Señor, voy, el 30, y no fue, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Ay, ay, ay. Sí está tremendo, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir el no quiero, fíjense. No quiero, malas son las excusas, pero las negativas directas son peores. Y estas son las negativas que el Evangelio halla frecuentemente en muchos cristianos. Algunos prefieren la comodidad propia y tienen el corazón tan apegado a sus propios intereses del mundo que no están dispuestos a trabajar en la viña del Señor. ¿Cómo ves? O sea, si quieren salvación, pero no quieren servicio. Si quieren protección, pero no quieren servicio. Pregunto, la viña es el servicio a la iglesia. Dice que Él tiene cuidado de los suyos. ¿Y los suyos le sirven o no? ¿Sí? Yo les voy a preguntar, ¿cuántos en muchas religiones piensan que Dios está con ellos y no es cierto? ¿Sí o no?
¿Cuántos de nosotros pensamos hoy que Dios está con nosotros y no está, ni siquiera vive en nosotros? Estamos confundidos pensando en que somos hijos de Dios, aunque nuestro fruto nos da la manifestación de lo que somos. Un hijo de Dios, ¿qué hace? Sirve. ¿Un hijo de Dios evangeliza? Sí. Entonces, si tú evangelizas y sirves, esta parábola no es para ti, solo es para que aprendieras hoy más. Pero si no evangelizas ni sirves en la congregación y tu vida no sirve tampoco como un fruto para los demás, ¿qué crees? No sirve. Decía un pastor en una predicación de casa de oración, el pastor, no me acuerdo cómo se llama, que me olvidó su nombre. Dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Así se llama la predicación. Es del pastor joven, ¿cómo se llama? Julio Márquez, ¿no? Entonces, no sirve, no está hablando en un tema despectivo, no dice que no sirves, ¿no? Sino que tú no estás sirviendo, o sea, no entiendes tu identidad de servicio, es a lo que se refiere. Por eso es que muchas personas llegan a la congregación y hay quien tiene el espíritu de servir. Observen, no son hijos. Hay gente que no es hijo, pero llega donde quiera y, oiga, le acomodo acá y le hago y todo. ¿Se han visto gente así o no? Y no son hijos ni se congregan. Puede llegar una persona así y querer hacer y agradar a Dios a través de eso. A eso se le llaman obras muertas. Y esa persona no entiende la doctrina, que lo que necesita es arrepentimiento primero, no servicio. Muchos de ustedes lo que primero necesitan es arrepentimiento y luego servicio. No es servicio, no estamos animando a nadie, estamos viendo que tú veas tu condición y tú tomes tu decisión, pero que no pierdas tu tiempo. Muy bien, vámonos más adelante. Vamos a ver la palabra arrepentido, dice, pero después arrepentido fue. Vamos a ver Jonás 3, 1, 4, vamos a ver qué le pasó a Jonás, ¿no? ¿Jonás fue enviado a servir o no? Sí, ¿a dónde lo enviaron? A Nínive, ¿verdad? A Nínive. Dice Jonás 3, 1 al 4, dice, vino palabra de Jehová por segunda, ¿qué? Segunda vez. Yo no sé por cuántas veces ya has oído esto. Y si no entiendes, ¿qué crees? Lo vas a seguir oyendo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate. ¿Cómo estaba? Sentado. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿No quería qué? No quería ir a servir. Dice, bueno, no dice cómo estaba, pero estaba en una posición que cómoda, ¿no? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿De qué le está hablando? No tan solo de un servicio, sino está hablando de proclamar un arrepentimiento al pueblo de Nínive, ¿no? Yo les pregunto, ¿el pueblo necesita que se le comparta y se le proclame un arrepentimiento del pecado o no? Pero no lo hacemos. Y ese es el verdadero evangelio, el que lo hagamos. No, yo no te estoy diciendo que te pongas ahí. Si Dios te muestra que te vas a poner a tocar puertas, pues Dios te va a mostrar. Yo no, porque no es un método que hagamos, sino es algo donde Dios te va a mostrar. Pregúntense y levanten la mano, ¿cuántas veces Dios les ha mostrado que le hablen de Dios a alguien? A mí sí. Y les voy a decir, algunas veces no lo he hecho. ¿Ustedes también o no? Entonces, ¿nos está hablando a todos o no? Nos habla a todos, no nada más a mí. A mí también. Yo en algunos momentos Dios me ha mostrado y he sido, no sé qué ha pasado en mí. Yo digo, sí, no, pero es que sí. Y estoy así. ¿Sí les pasa o no? Y sí nos pasa. Pero ese es, ¿saben qué? Que a veces ser cristiano hay que ser descarados, hermano. ¿Cómo para el pecado si éramos bien descarados? ¿Quién era bien descarado para el pecado? ¿Y cómo para esto no? ¿No? ¿Sí o no? Y a veces decimos, ay no, es que ¿qué van a, ¿qué van a decir? ¿Cómo no decías que qué iban a decir cuando ya andabas? O cuando andabas con, ¿no? ¿Sí o no? O cuando andabas con él. O con él. ¿No? ¿Qué pasó, Héctor? ¿Cómo estás? Lo estoy saludando, nada más. Entonces, si se dan cuenta cómo es posible que suceda todo esto, podemos ver que entonces él fue, miren, vamos a continuar leyendo. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida.
¿Cómo ven? Imagínense que hoy llegara Cristo. ¿Tienes personas a las cuales estuvieras bien arrepentida por no haberles compartido? ¿Tú? ¿O ya todos? O sea, es serio el asunto, ¿eh? ¿Saben qué? No lo vamos a ver serio. Parecemos chamacos. Yo a mi hijo así le digo, mira, ya en buena onda, ponte a estudiar. Y ponte, mira, Díaz, deja de estar jugando. No, que vamos a jugar, Luis. Le digo, ya, hijo, por favor, ponte a estudiar. ¿Y qué creen? Cuando ya llega la hora que yo ya tomé la decisión y él sabe que llegó de pegarle, entonces dice, ahora sí, papá, sí lo voy a hacer. ¿Cuándo creen que vamos a hacer ahora sí? ¿Cuando veamos al Señor que llega? Y entonces ahora sí les voy a decir, y dame un minuto, ahora sí yo les digo. No. Pregunto, ¿ese comportamiento es de niños o de personas maduras? Es de nenes espirituales, ¿no? Porque estamos viendo, mira, a veces le decimos a nuestra familia que la amamos tanto, pero pregúntate, si hoy se fuera al cielo, ¿sí? Y por culpa tuya de no haberle anunciado el Evangelio, se va al infierno, pregunto, ¿eso es amar a tu familia? Yo te pregunto, ¿eso es amarla? Eso no es amarla. De verdad, o sea, yo a veces pienso y estamos como dormidos del cerebro todos, y me incluyo. O no lo ven así. A ver, si a todos les pregunto y todo el mundo tiene a quien anunciarle y gente que ama verdaderamente y no lo anunciamos y oímos prédica tras prédica tras prédica y seguimos ahí sentados y nos incluimos todos, los pastores también, no es solo para ustedes, todos. ¿Ustedes no creen que sí estemos dormidos del cerebro? Si hay un adormecimiento espiritual, ¿sí o no? De verdad, nada más que pues seguimos en la secreta, ¿no? En argumentando, hay un pleito entre mis conceptos personales y los de Dios, hay una lucha ahí que está peleando y pelea y pelea, y como ahí sigue la lucha, ahí seguimos, y como nos cansa estar pensando en eso, dejamos y seguimos la vida conforme el mundo quiere. Y Dios nos está demandando, no podemos decir, ni yo me puedo decir, ay, es que a mí no, pues si tú hasta lo predicaste. Ay, sí, cierto, ¿verdad? No me acordaba. ¿Ustedes creen que le voy a salir con esa tontería al Señor? Pues no le puedo salir con esa cuestión. Y arrepentimiento dice, vamos ahí. Fíjense, no habla de un arrepentimiento aquí, de un arrepentimiento para salvación. Fíjense, dice, se utilizan compungidos, contrictos y pesarosos por haber cometido una falta o haber hecho una cosa mala. Arrepentimiento por haber hecho o dejado de hacer algo. De ese arrepentimiento habla. Cambiando de mentalidad, sino melatesis, así se llama, cambiando de interés. O sea, aquí es un cambio de interés. El primero tenía que tener un cambio de ¿qué? De interés solamente. Estaba interesado en otras cosas, por eso no quería ir, pero cuando reflexionó, cambió y dijo, sí, voy. Ahora el otro necesitaba un cambio de mentalidad, de interés. No, porque él decía, no, sí, ahorita vamos. ¿Y ese qué? El segundo no fue. A eso se refiere la palabra. No está hablando, todo el arrepentimiento no se refiere a lo mismo en la Escritura. La única evidencia de que estamos realmente arrepentidos de nuestra anterior resistencia al Evangelio es obedecer de inmediato y ponernos a trabajar por el Evangelio. ¿Cómo ven? Yo les voy a preguntar ahorita, decía, ¿y cuántos de ustedes están arrepentidos? Y pueden levantar la mano. Pero el asunto no es ese, está diciendo que el estar verdaderamente arrepentido es que de inmediatamente salgo y le comparto a todas las personas. Inmediatamente que llegue alguien al negocio de Héctor, ¿qué haría Héctor si verdaderamente está arrepentido? En lugar de decirle el corte, le comparte del Evangelio. Ya hasta risa le dio a Héctor, ya lo puse en presión. Pero cada uno de nosotros en nuestros negocios, en donde estemos trabajando, ¿cuál sería nuestra prioridad? Eso, si estamos verdaderamente arrepentidos hoy. Y si no nos interesa esto y hoy nos ha entrado el Evangelio por aquí, nos salió por acá, pero no hablemos de un arrepentimiento. ¿De qué sirve que ahorita les diga, a ver, pásenlos de la alabanza, vamos a cantar y pidamos perdón juntos? Y hay muchos se levantan las manos, ay Señor, y se salen con la misma expectativa. ¿De qué sirvió? Si los viera el Señor Jesús les diría, hipócritas. ¿Sí o no? Y dice más adelante, la única evidencia de que estamos realmente arrepentidos de nuestro
anterior resistencia al Evangelio, bueno, eso ya la leí. Así quedará perdonado lo pasado y todo quedará bien. O sea, solamente que lo hagamos. O sea, no es levantar las manos, pedir perdón y no. Dice que quedará perdonado cuando lo estemos haciendo. Y mientras tanto, seguiremos siendo negligentes para anunciar el Evangelio. Dice, nuestro Dios está siempre dispuesto a confiar su gracia, y por muchas que hayan sido nuestras necesidades y rebeliones, tan pronto como nos arrepentimos, nos acepta favorablemente y nos llena de tantas bendiciones que pronto nos percatamos de que Él nuestro ha sido un arrepentimiento del que no hay que tener pesar. O sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que alguien se arrepintió y hace lo que tiene que hacer, ¿qué pesar hay? Pero pregunto, cuando nos arrepentimos y volvemos a lo mismo, ¿hay pesar o no? Sí hay pesar. Y seguimos igual, porque mira, esta palabra, si eres hijo, te va a estar mellando todos los días. O una de dos, si no eres hijo, te vas a ir. Te vas a hartar porque piensas que queremos que hagas lo que nosotros queremos. Y dices, no, ya estuvo, yo ya no, ya mejor ahorita este domingo no voy, el otro domingo me reporto enfermo, el otro domingo llego llego a la alabanza y me fugo, o vengo a la oración, ya no vengo, y tu mente empieza a argumentar cosas, ¿no? ¿Por qué? Se quiere escabullir, ¿no? Y si eres hijo, aguantas vara, como dicen, ¿no? Sí, el hijo aguanta. Dice que permanece en donde el hijo, en casa. Y el esclavo del pecado se va. Y así nos pasa a todos, hermanos. No crean que nada más ustedes son confrontados. Cuando nosotros vamos allá a recibir, ahora en enero, ¿cuándo es el desafío del ministerio, pastor? En enero. Y también nos ponen acá los pastores del casa de oración, ¿verdad? Y refríguenles la Biblia a estos que no entienden también. Y aparentemente como que se viera que nosotros lo hemos entendido todo. ¿Qué creen? No, pues nomás ahí yo recuerdo así cuando digo, no, pastores, ¿qué? ¿Por qué? Los veo como muy serios, veo que dicen así, digo, ¿qué caras tendrán, no? ¿Qué caras iré a poner yo ahí cuando digan, no? Y la verdad es de que pues voy a ser confrontado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? O una de dos, o me retiro del asunto y dejo que otro pastor lo haga bien, o lo hago y me decido. ¿Qué hago ocupando un lugar que no quiero desempeñar para Dios como pastor? ¿Qué hacen ustedes en un lugar que no quieren desempeñar como hijos de Dios, que no entienden la palabra, que quieren un Dios a su manera y a su forma? ¿Qué hacemos? Estamos perdiendo el tiempo. Ya habíamos puesto un puesto de chicles y por lo menos ganamos un poco más de dinero y ya, como quiera vamos para el infierno. Pues sí. ¿Qué hace un pseudo cristiano aquí? ¿Para dónde va? Para el infierno. ¿Y qué hace uno vendiendo allá y ganándose el mundo y divirtiéndose? En los deleites, porque dice que el pecado se deleita uno, en los deleites del pecado. ¿Qué hace? Pues deleitarse, por lo menos es más inteligente. Sí, de verdad, ¿o no? ¿No es más inteligente? Por lo menos está decidido a hacer la peor cochinada del mundo, pues qué bueno, ¿no? El otro día estaba yo viendo un reportaje de este cuate, el Chapo Guzmán, ¿no? El hombre más malo de todo el mundo. Superó al Al Capone, fíjense. Terrible el hombre, inteligente para hacer lo malo. Pues por lo menos ese cuate, si va al infierno, pues por lo menos después del diablo va a ser el segundo, ¿no? Por lo menos de algo se va a jactar. Pero el que está en medio aquí, medio le hace, medio el mundo, a la secreta, al que hago esto, pues va para lo mismo. Mediocre al fin como cristiano, mediocre como pecador, mediocre como todo, ¿no? Digo, no es un consejo que les diga que se vayan para allá, pero piénsenlo, ¿no? Cuando menos esa gente, a veces como cristianos los hemos criticado y estamos peor nosotros. Porque no nos decidimos a hacer el evangelio, ni obedecer a Dios realmente. No estamos dispuestos a poner cosas que tienen valor para nosotros por encima de Dios. Usamos el lenguaje del mundo, primero Dios y Dios está al último. Primero están sus pecados. Para nosotros primero está Dios como religión, pero en los hechos está muy lejos. Y Dios nos demanda a todos, pero no queremos entender. Ok. Dice el 30. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera y respondió él. Dijo, sí, Señor, voy. ¿Cuántos de ustedes le dicen, Señor, gracias?
Señor esto, Señor lo otro, pero cuando les dice, hijo sirve, hijo ve y evangeliza, hijo haz, hijo ayuda en la congregación, hijo, y entonces ahí sí ya no. Y aquí lo podemos ver. ¿Cuántos nosotros decimos, dice la palabra, que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Y este es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo les decía? Señor, y no entra. Dice, le da a su padre un título respetuoso, Señor, profesa obediencia propia, ¿no? ¿Qué profesamos cuando estamos así? Imagínense que llega uno nuevo y nos encuentra todos así con las manos, ¿no? Y cantando. Yo haré tu voluntad, cantando, ¿no? Y todos y ya se sorprenden, ¿no? Pero ya a la hora de accionar, ¿y tú en qué sirves? No, yo nada más, yo aquí en el ministerio de la silla. Pues está bueno, entonces yo también me incluyo ahí el de la silla. Y así se va haciendo un contagiadero. Porque ¿qué creen? El pecado y lo malo, ¿qué creen? Sí se contagia. Pero la santidad no se contagia. ¿O sí han visto que se contagia? Alguien que diga, ay, es que ya el malio me pegó la santidad, ¿no? Pero podemos darnos cuenta, ¿no? Dice más adelante, puedes confiar en mí para ese trabajo, es lo que le está diciendo ese. Pero no fue, faltó vergonzosamente a sus palabras. Yo les pregunto, ¿cuántos se han visto en situaciones bien difíciles? Y yo lo sé porque yo en alguna vez también me vi así. Y que le dijimos, Señor, yo te serviré y tómela. Hoy, ¿qué creen? Nada. Ahí está reflejada la vida de cada uno de los que hemos hecho eso. Y pues veamos qué más va a pasar más adelante, ¿verdad? Dice, hay muchos que tienen los labios llenos de amor y de servicio, pero su corazón va por el lado contrario, ¿no? O sea, en todo sirven, en todo. No, sí, yo aquí, Señor, tú sabes, conoces mi corazón y todo, pero cuando ya son puestos, ya, entonces vienen los pretextos, ¿no? Parábola de los invitados a la cena del Señor, ¿no? Pero, y no sucede nada, ¿no? Ustedes no crean que yo también no me aviento mis peros. También, de repente, pero es que si yo tuviera, Señor, y si yo sí le entraba, ¿no? ¿Son los mismos peros o no? También, pero también tengo que derribarlos, es mi responsabilidad. ¿Eso quién lo tiene que derribar? ¿Dios? ¿O van a empezar a decretar y derribar? No, ¿verdad? Es un problema aquí que no he entendido el valor que hay de lo que tengo que yo hacer, ¿no? Ok, primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? O sea, el amor es hecho. El que sirve es porque ¿qué? ¿Y el que no sirve? No, yo pregunto. El que evangeliza y anuncia el evangelio es porque ¿qué? Porque ama a Cristo. ¿Y el que no? Pues no. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y somos confrontados. Yo no sé quién evangeliza y quién no, ¿verdad? Ese es rollo entre tú y Dios. Pero yo te voy a decir, aquí la vergüenza no es con nosotros, ¿no? Como pastores, ni entre ustedes. La vergüenza es con Dios. Fíjense, a muchos de ustedes no han pensado esto, o si ya lo pensaron, pues qué bueno, ¿no? Y espero que lo hagan. Pero quien no lo haga, ahí les va. Muchos de ustedes practican o hacen pecado en algún momento de sus vidas, pero porque no los vemos ninguno. Pero si hoy pasara un video de ustedes, de los pecados que cometieron esta semana, ¿cómo se sentirían? Yo avergonzado. ¿Ustedes? ¿Verdad que sí? Pero fíjense, sin embargo hoy no nos sentimos avergonzados, pero ¿saben quién sí nos vio? ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo que sí siento vergüenza con el humano y con Dios no? Eso habla de un servicio ante los ojos de quién. De Dios. Me quiero mostrar ante la gente. Sigo viviendo para la gente, mas no vivo para quién. Para Dios. ¿Quién creen que se da cuenta de quién sirve aquí o quién no? Ahora, ¿quién se da cuenta de los que sirven y sirven con un corazón totalmente desvirtuado? También Dios. Nosotros no nos damos cuenta. A nosotros nos pueden hasta engañar que hay un servicio de corazón y no es cierto. Entonces, cuando vemos este tipo de cuestiones y debemos de reflexionar, ¿qué es lo que está sucediendo en mi vida? Hoy ver mi condición y que hoy mismo decida. ¿Cuándo dice que vamos a servir? Hoy.
Hoy decidir, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar pasar. ¿Cuántas veces hemos hablado del servicio y se ha dejado pasar? No puede ser, no puede ser. Ahora, hay 3 ministerios. ¿Por qué creen que nada más hay 4 ministerios en la iglesia? ¿Porque hay mucha gente? Y los que estamos no queremos. Ahora, si seguimos apaciguando esto y llevándolos por una enseñanza totalmente errónea, ¿cómo creen que van a llegar los demás? ¿A servir o a sentarse? Muy bien. Vamos a continuar ahí donde estábamos. Decía un dicho que encontré ahí que dice: capullos y flores no son todavía frutos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces pienso que ya soy un capullo, ¿sí? Que soy una flor, ¿verdad? O sea, sí tengo identidad, pero no hay frutos. Y mientras no hay frutos, pues no hay hijos, ¿no? Porque los hijos dan frutos de hijos, ¿o no? Dice que los hijos de Dios hacen lo que Dios quiere, y los hijos del diablo, lo que el diablo quiere. Yo te pregunto, ¿el diablo quiere que sirvas en la congregación o no? No. Pregúntate qué voluntad estás haciendo. Segunda, ¿el diablo quiere que vayas y le anuncies las nuevas buenas a la gente? ¿La cruz salvadora? No. Entonces pregúntate qué voluntad estamos haciendo. ¿La de Dios o la del diablo? ¿No? Y esto no va en si te sientes bien, si te, ay, es que yo hoy hace sol, hoy no pude, es que yo me canso, es que no. O sea, si Jesús hubiera basado su salvación hacia el mundo en que se estaba cansado, ¿sí pudo o no? En que hacía mucho calor, en que mira en qué época me mandas, ahora en el desierto. Podía haber tenido pretextos, pero no hay pretextos para eso. Cuando eres hijo de Dios entiendes que los pretextos pasan a un lado totalmente. Y cuando no, bueno, pues te argumentas. El diablo argumentaba muchas cosas, ¿no? Ok, dice, voy y no fue. Número 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. ¿Cuál? El primero. Pregunto, ¿los dos eran pecadores? Respuesta, sí. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense, o sea, no piensen que no haciendo nada, fíjense, no estoy hablando de obras, quiero dejar muy claro. No quiero decir, lo que quiero es que entiendan esto, no piensen que alguien, fíjense, que siendo hijo se va a mantener en la silla. No, eso es una aberración. Se va a mantener en la silla porque no es que me voy a mantener aquí sentado porque no soy hijo. Ahora, no piensen que por pararse y hacer van a ganar la salvación. Están equivocados. Aquí hay de dos, una. Si sigo yo sentado en la silla y no sirvo, ¿sí? Tengo que reflexionar. Si soy hijo, tengo que servir. Pero si no soy hijo, entonces no sirvo. Porque si sirvo, lo único que estoy perdiendo es el tiempo. Estoy colaborando a hacer obras muertas. Y las obras muertas, ¿qué es lo que hacen? Es cumplir con el mundo. O sea, que todos me vean que José Luis sí sirve, que José Luis sí predica, que José Luis sí canta. Pero lo estoy haciendo para ustedes, para que ustedes vean, aunque yo conozco mi condición, que no soy hijo. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces ahí para esas personas que pues deben de arrepentirse. Hay pecado en sus vidas. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Hay pecado que en algún momento por la palabra ha sido anunciado y hay manifestación en ti. Se te ha hablado, se te ha dicho, pero como no lo vemos nosotros, crees que Dios no lo está viendo. Y no hay arrepentimiento. Y ahí sigues engañado. Llega la muerte. ¿Y a dónde vas? Pues al infierno. Ahora el hijo doctrinalmente a lo mejor no entiende. Puede ser hijo. Y no entiendes que hay galardones en la vida cristiana. ¿Esto qué quiere decir?
que vamos a ser galardonados también por obras, pero no obras que alcanzamos la salvación, sino por el trabajo, el entendimiento, la manifestación del amor de nosotros para poder impregnar a la gente, y salimos por amor a compartirle a las personas, y servimos en la iglesia y acomodamos las sillas para que vengan las personas y escuchen la palabra, y estudiamos como pastores con amor para que ustedes entiendan la palabra, no para ganar nuestra salvación. Entonces tengo que entender dos cosas, pero es preocupante cuando una iglesia se mantiene estática. Porque o no son nacidos de nuevo, o no entienden que tienen que servir. Y entonces ahí es quien lo tiene que resolver. Ustedes, porque si yo voy y le digo, a ver usted, tú vas a servir así, no que nada, entonces no eres hijo, no, sí, bueno, entonces éntrenle, apúntenlo. Eso es obra de la carne. ¿Le está sirviendo a Dios o a mí? Pues me está sirviendo a mí. Porque yo puedo aquí agarrar a uno, ¿qué pasaría si empiezo a pasar uno, cada uno? Todos van a terminar sirviendo. ¿Sí o no? Por la pena, pero no es así, porque le servirían al hombre. O sea, date cuenta que Dios está viendo tu corazón hoy, y que Dios conoce qué es lo que amas, qué es lo que no te permite servir, si es el pecado, si no hay nuevo nacimiento, si hay nuevo nacimiento y hay un nuevo entendimiento. ¿Qué necesitas? Pues estudiar la palabra, ser enseñado. Dice más adelante, dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos, fíjense, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. O sea, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, miren, ustedes pueden ver esto, lo pueden entender, pero ustedes están bien mal. Tan mal están que las prostitutas, fíjate, y los publicanos, o sea, lo peor de lo peor, van delante de ustedes. Y lo mismo nos está diciendo hoy a nosotros. Fíjate, por lo menos ellos tienen la oportunidad de que si salimos ahorita y les anunciamos el evangelio, se arrepientan y en ese momento entiendan y entren ¿a dónde? Al reino de Dios. Pero ¿qué sucede con aquellos que ya se les anunció, que están aquí en esta congregación y que aún siguen estáticos? ¿Van adelante los publicanos y las prostitutas, sí o no? Sí, porque ellos todavía pueden entender. Ahora, ¿a qué se hace referencia? A lo que preguntaba cuando se decía que si Juan el Bautista venía de Dios o no venía. ¿Vieron en unos versículos anteriormente? Es lo que estaba resolviendo aquí. Pregunto, ¿Juan el Bautista les anunció a estos el arrepentimiento de pecados, sí o no? ¿Le creyeron? No le creyeron. Ahora, ¿qué es lo que le está diciendo? Les está mostrando su condición de que no hubo arrepentimiento. Y entonces, como no hubo arrepentimiento, entonces les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. O sea, ¿cómo es posible que aún ustedes sabiendo, fíjense, una persona sentada ahí, una persona que no anuncia el evangelio, o no es nacido de nuevo, sí o no, las prostitutas y los publicanos van delante de cualquiera de nosotros que no entendemos? Pero sencillo, ¿no? Dice, ay, yo saqué una prostituta, ay, yo me vengo y me veo tan santo, tengo mi Biblia y me sé los versículos, sí, pero no haces nada. ¿Ellos sabían la escritura o no? Sí, en parábolas anteriores les dice, ¿no habían leído esto? ¿No sabían esto? Y lo sabían, pero no lo hacían. Por eso le decían a Jesús, por eso este hombre habla como quien tiene ¿qué? Autoridad, porque lo que dice, lo hace. ¿Cómo nos vemos nosotros hablando y no haciéndolo? Y les digo a todos, y nos incluimos nosotros, porque no es que nosotros estamos bien, sino la exhortación de Dios es para todos, a que despertemos y nos demos cuenta de qué estamos haciendo con el evangelio. ¿Es una religión más? Pues hay religiones más padres. Hoy hay unas religiones bien padres donde la alabanza es un show, y la palabra es un llenón de oído bien bueno. Pues mejor váyanse para allá. Digo, si buscamos una religión, si buscamos hacer la voluntad de Dios, es esto, y es cuando, es hoy. Eso es hacer la voluntad de Dios. Lo otro, bueno, pues cada quien su religión, como dicen, ¿no? Pero a veces nos venimos de una para estar en otra. Ahora es difícil el evangelio, pues quien les dijo que era bonito, que era la playa con un coco, sí se equivocaron, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, la vida cristiana es mejor. Primero, ¿por qué? Porque nuestra vida hacia un lugar después de nuestra muerte no es incierto, es la vida eterna y es el cielo, hermanos. 2, ¿hay vidas que hemos vivido mal? Sí,
por la falta de Dios en nuestras vidas, el pecado que ha morado en algunos de nosotros. Los que ya hoy el pecado lo han abandonado y lo han dejado, sus vidas han venido a mejor término. 3, ¿se puede tener una mejor respuesta a todas las situaciones que hay en la vida? Sí, el mundo no va a cambiar, el mundo se va a poner peor, pero no creas que por venir a una iglesia el mundo te va a ir bien. No, mientras tú no entiendas la doctrina y la practiques, jamás entenderás, jamás lograremos entender por qué Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Nunca lo vamos a oír literariamente, no podemos entenderlo. ¿Cómo es que este hombre encontraba en la muerte algo maravilloso, no? Cuando a nosotros hoy, en la condición que nos podemos encontrar, dependiendo de cada uno de nosotros, hoy podría darnos miedo que la muerte viniera a nosotros. Pregúntense con la palabra de hoy, ¿a cuánto les daría temor hoy morir sin darle cuentas a Dios? Y la verdad es que muchos ya estaríamos temblando ahorita, ¿no? Espero que haya algunos que no, porque entonces, pero si todos, pues me pasaría lo que dice el pastor Chuyo Olivares, ¿no? Que decía que una vez llegó una profeta a compartir ahí a la congregación de ellos, ¿no? Y que habló de la amargura, ¿no? Y cuando dice, pasen al frente y pónganse de pie todos los que tienen cuestiones de amargura, dice que pasa toda la iglesia, dice. Yo estaba atrás llorando ya casi, dije, Señor, ¿qué estoy haciendo como pastor, no? Empezó él, ¿no? Pues, a ver qué situación pasaba, ¿no? Dijo, pues, ¿qué he hecho? No he hecho nada, no he servido para nada, ¿no? Y obviamente, pues, ya después ubicó las cosas y demás, pero a veces pasa eso, ¿no? Yo a veces digo, bueno, pues ahí está la congregación, me preguntan, oye, tú, no, pues soy pastor de una congregación, ¿no? Pero luego veo la congregación y digo, Señor, ¿qué? No entiende, por favor. ¿Ustedes creen que no? Como pastor también llega a esa cuestión. También. Y yo sé que algunos no han permanecido por mucho tiempo con nosotros, tienen poco, otros ya tienen más tiempo, pero de verdad que a veces es triste esa parte, ¿no? Porque no nada más refleja lo que son ustedes, sino que creen, también refleja lo que yo soy también. Y por eso es que yo les animo en el amor de Cristo a que entendamos, a que veamos, a que observemos qué condición tenemos cada uno de nosotros ante Dios, ¿no? Ok, vamos a Mateo 7:16. Fíjense lo que dice aquí, porque le está hablando que los publicanos y las rameras van delante de ellos. Mateo 7:16 al 20. Por sus frutos, ¿los qué? Los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, dice, da buen fruto, pero el árbol malo da mal fruto. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo te pregunto, si somos una iglesia de Cristo, ¿somos una iglesia de servicio o no? Si somos una iglesia de Cristo, ¿somos una iglesia que anuncia el Evangelio de Cristo? Pues sí. Pero si no somos una iglesia de Cristo, entonces no anunciamos el Evangelio. Y si no somos una iglesia de Cristo, tampoco nos tenemos que servir unos a otros. Ahora, preguntémonos, los que somos de aquí ya de casa, ¿qué tan lejos estamos de eso? Pregúntense. ¿Y qué tanto colaboras tú para que hoy la iglesia esté más lejos de eso que nada? Ahora, pregúntate también y dale gracias a Dios, ¿verdad? Porque has entendido en todo lo que hemos colaborado, porque también hay gente que sirve en la iglesia y que lo hace con mucho amor. ¿Esos qué tenemos que hacer? Aún servir más, aún dar más. Porque ¿qué pasa si nada más quieren servir 2 en la iglesia? ¿Tenemos que servir más? ¿Sí o no? Y si llegan 20 más y quiere servir 1, el servicio es más. Pero yo les voy a decir, no importa los que sirvan, se ha tenido limpio aquí, no importa los que sirvan, se han atendido los niños, no importa los que sirvan, se han atendido las reuniones de matrimonio, no importa los que sirvan, Dios es bueno. Y aún los que tienen que servir, lo que tendrías que servir tú como servidor, otros lo están haciendo. Pero la bendición, ¿de quién creen que es? De Dios para el que la está haciendo. Porque bendice, Dios galardona a cada uno de nosotros. Pero no lo hacemos por el galardón, lo hacemos ¿por qué? Por el amor al Señor. Y eso es lo que tenemos que entender cada uno de nosotros. Ok, dice el 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, ¿y no le qué? Y no le creyeron, es lo que les estaba diciendo. Por eso les decía que las prostitutas iban ¿qué? Y los publicaban delante, dice, si ustedes vinieron y ellas sí le creyeron,
Y los publicanos le creyeron, y ustedes no. ¿Quién va adelante? Pues ellos. Y ellos siguen estáticos. ¿Qué sucede con nosotros cuando nos mantenemos estáticos ahí? Pues van por delante. ¿Quién? Pues la gente que está sirviendo va por delante, ¿o no? Sí, cuando vengan los galardones, yo te voy a decir, ¿ustedes creen que hoy alguno de ustedes galardonado, de acuerdo a lo que dice la Escritura, podemos estar hoy sentados al lado de Pablo o de Pedro? Y la respuesta es sí. Si ustedes se van a un versículo, no tengo ahorita la cita clara, pero donde habla que si alguno de ustedes a uno que anuncia el Evangelio le da un vaso de agua, dice que le darán ¿qué? ¿Quién la ha oído? ¿Sí la han oído o no? Donde dice que si tú vas y llega un siervo de Dios, anuncia el Evangelio, y tú vas y le ofreces un vaso de agua, se te dará un galardón como de profeta. Ahora pregunto, ¿Juan el Bautista era un profeta? ¿Sí o no? Ahora, ¿le van a dar un galardón? ¿Sí o no? Sí. Ahora, tú por darle un vaso de agua, tienes el mismo galardón de ¿quién? Del profeta, ¿sí me entiendes? Claro, no es el único galardón que tiene Juan el Bautista, sino muchos más galardones, ¿sí me entienden? Ahora, esto que yo les digo no lo digo yo, lo dice la Escritura. A lo mejor ustedes digan, yo no quiero ganar ningún galardón, ¿qué crees? El correcto sentido y el claro ejemplo de que no eres hijo de Dios. El más claro ejemplo en tu mente de que te dice, no eres hijo de Dios. Porque anhelamos todas las cosas y todas las bendiciones que vienen ¿de quién? De Dios. Eso anhela un hijo. Todo lo que viene de un padre. Anhela estar con Él, anhela ir con Él, anhela... O sea, ese es el sentido común. Pero no pensemos en nuestras mentes que porque más hagamos aquí, más nos vamos a ganar el cielo. No. Los que son hijos de Dios ya tienen el cielo asegurado. Simplemente servimos por amor y hacemos por amor, más no por competencia ni por vanagloria, sino por el amor que tenemos al Señor. Ok, entonces dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, ¿no? O sea, les está demandando que ellos nunca nunca se arrepintieron, ¿no? Los publicanos y las rameras eran como el primer hijo de la parábola, fíjense. O sea, el primer hijo dijo que no quería, y luego ¿qué? Se arrepintió y quiso. Y el segundo hijo eran ellos mismos, ¿sí o no? Pregunto, ¿cuántos de nosotros fuimos el primer hijo como una prostituta o un publicano? Yo me cuento en ellos. Yo, la verdad, primero yo no quería. Y a mí me decían, yo recuerdo, me decían, no, pues mira, y yo le decía al pastor, recuerdo, algunos ya lo conocen, al pastor que me compartió a mí, y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Déjame arreglar mis broncas, todo lo que yo tengo, y cuando ya arregle esto, va, leemos la Biblia. Y yo creo que él decía, bueno, no entiende que no lo estoy invitando a leer la Biblia, ¿no? Y me decía, bueno, está bien, ¿no? Y así estaba. Hasta que yo mismo entendí que nunca arreglé mis problemas, que nunca pasó nada y que lo único que me estaba generando era el pecado y que lo que necesitaba en mi vida era ¿qué? Un arrepentimiento genuino y aceptar a Cristo en mi vida. Y cuando yo acepté, entendí hoy, ¿no? Y ahora que hemos platicado con él, le digo, no, pues sí, de plano que sí está uno bien mal, le digo. Yo quería arreglar mis broncas, todo, y luego ya sentarme contigo. Cuando mi problema era el pecado, ¿no? Y reflexioné y lo hice. Pero al principio no quería, como las prostitutas, ¿no? Y como los publicanos. Sin embargo, hay quien nos mantenemos en la otra posición, y leo que es donde se mantiene y es hacia donde está referida la parábola, ¿no? Donde dice, y acercándose en el 29, al otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Así somos muchos. ¿Y a esos por qué? Porque ellos, les voy a decir, los fariseos decían que venían de Dios, decían que enseñaban la palabra de Dios y le decían a Dios que le iban a servir, pero ¿lo hacían realmente? No. Así hay muchos cristianos que están hoy aquí, que dicen que sí, que dicen que le obedecen a Dios en sus oraciones. Yo pregunto, ¿qué hace una persona orándole a Dios? Imaginemos que yo no sirvo ni evangelizo a nadie. Y le digo, ay, Señor, mira así cómo ves mi vida. Y Dios me dice, no, tú vas perfecto. ¿Creen que sí le diga a Dios a las personas así? Pues ni oran, esas personas ni siquiera oran.
Porque cuando tienes una relación con Dios, Dios te muestra tu pecado, Dios te muestra que no está bien, que estás amando más las cosas del mundo que las de Dios, Dios te muestra que no estás estudiando, Dios te muestra a quién le tienes que evangelizar y no le muestras la palabra. Dios te muestra todas las cosas, pero sin embargo es una terrible mentira la que podemos vivir, cerrando nuestros ojos, ni los ojos cierran, la verdad, de esas personas. Porque lo único que les mostraría a Dios es el pecado y las cosas que estamos haciendo mal. No te va a mostrar el futuro, ni te va a mostrar nada. Y si estuvieran haciéndolo, ya les hubieran mostrado eso y ya lo hubieran corregido todos. ¿O no? A mí un día Dios me mostró, yo me avergoncé y dije, no, ya Señor, ya hay mucha vergüenza, ya que cierre mis ojos y siga yo haciendo mis tonterías. Y aún cuando las hago, inmediatamente, ¿qué creen? Me las muestra y digo, ay, otra vez, Señor, ya me da esta vergüenza contigo, porque repito la misma tontería como niño, nuevamente. Pero al menos busco a Dios. Pero el que no lo busca, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ni sirve, ni se arrepiente, ni evangeliza, ni hay salvación. Solamente hay perdición de tiempo y solamente se cambió de una religión a otra. No hay nada en la vida. Pero bueno, ¿cómo dicen? La moraleja de hoy, cada quien su religión, ¿verdad? Espero Dios hable a la vida de todos, también a la mía, ¿no? Porque hay cosas que también tengo que cambiar y que ha estado hablando en esta semana también. Y que Dios quiere que crezcamos, no en número, hermanos, siquiera, sino que crezcamos realmente nosotros en santidad, ¿no? Como lo hemos venido mostrando, que crezcamos en servicio, que crezcamos en amor, que crezcamos en la relación con Dios y que escuchemos su palabra, que no seamos gente sorda. Pero esperemos en Dios que Él haga la obra en cada uno de nosotros, porque no la hacemos nosotros como pastores, sino la obra la hace el Espíritu Santo. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por la vida.